Hola, bienvenidos al programa Wok. Mi nombre es Iwao y los voy a invitar a realizar un viaje por el Japón. Les voy a enseñar a cocinar cocina japonesa y sobre todas las cosas vamos a hablar de su cultura, ya que las dos van de la misma mano. Bueno, básicamente podemos definir la cocina japonesa en 5 preceptos. Es una cocina natural o orgánica, es muy simple, es muy delicada, muy refinada, pero sobre todas las cosas es una cocina saludable. No hay que olvidar que la cocina japonesa y el pueblo japonés sobre todo tiene una de las tasas más altas de longevidad del mundo. Bueno, ubiquemos primero Japón en el Asia. Es un país de un enclavamiento volcánico y montañoso donde solo el 14% de superficie es cultivable. Pero lo más interesante del Japón son sus mares, sobre todo con los pescados, mariscos y sus productos como el alga o los vegetales, que más adelante vamos a utilizar. Bueno, vamos a ir entonces a la región de Kyushu, una de las 4 islas principales del Japón, que se ubica al sur del país japonés. Bueno, Kyushu tiene una importancia histórica, ya que es la isla en la cual ha tenido el nexo o el puente con todo el continente asiático y también del mundo. En el año 1550 aproximadamente después de Cristo, un barco mercantil portugués llegó en forma accidental en el sur de la isla. Y con esto ha habido un gran cambio en la historia japonesa. Primero se introdujeron en Japón las armas de fuego, la religión católica y lo más importante para nosotros es un plato llamado tempela. ¿Qué es el tempela? Es el plato conocido en Japón como tempura, que después de 300, 400 años aproximadamente ha hecho furor en todo el mundo. Bueno, vamos a empezar a cocinar. El tempura se puede realizar con diferentes ingredientes. Originalmente es un plato marino, es decir, de pescados y mariscos, pero también le podemos agregar algunas verduras o vegetales. Primero vamos a tomar, en este caso, un lenguado, un pescado blanco de carne firme. Si no es lenguado, pueden utilizar, si quieren, un salmón blanco, mero. Y vamos a proceder a limpiarlo. Vamos a retirar su cabeza, sus vísceras. Y vamos a proceder a limpiarlo. Vamos a retirar un poco la suciedad de la mesada, ya que es fundamental trabajar limpio y ordenado. Y vamos a hacer un corte básico en la cocina japonesa. Cuando los peces son planos, se debe limpiar de esta manera. Hacemos un corte superficial sobre la piel. No cortemos la piel totalmente, sino apenita. Un corte en la médula central y un corte en la parte inferior. Observen que corto muy superficialmente. Bueno, vamos a realizar un corte muy suave. Cuando fileteamos deben ser los movimientos suaves y sobre todo no hay que romper sus placas. Después les voy a explicar qué son las placas. Ahí está. Ahí tenemos el filet bien limpio. Con lo que nos queda de pescado lo vamos a guardar en la heladera. Si no lo utilizáramos, lo podemos frizar. Siempre que guardemos pescado, siempre se guarda con piel. Vamos a la heladera o a la nevera también, que se le dice. Y vamos a empezar a limpiar los langostinos. Vamos a retirar el filete, que ya está limpio. Y vamos a empezar a limpiarlos. Langostinos. Los langostinos que vamos a utilizar deben ser una medida aproximadamente de 20 a 25 centímetros, conocidos como langostino número 1 o jumbos. Les voy a enseñar a limpiar un langostino, es muy sencillo. Retiramos la cabeza primero, con un escarbadiente le vamos a quitar el aparato digestivo, muy suavemente, retiramos. Luego es muy sencillo, pelamos hasta el anteúltimo caparazón, que vamos a dejar la última, porque va a quedar en forma decorativa. Ahí tiene. Vamos a otro
y termina bien. Esto es muy sencillo. Lo que es muy importante, usar langostinos frescos, y no cocidos. Bueno, vamos a ir terminando. Ustedes saben que el langostino en su parte posterior tiene una chuza. Es muy peligroso. Si la llegan a tocar, les puede causar una irritación. Así que si quieren, se la podemos sacar. Hacemos un corte para evitar accidentes. ¿Ven cómo quedan? La colita. Bueno, vamos a abrir el langostino en forma de mariposa en el medio. Y si quedara algún tipo de intestino, se lo quitamos. Lo dejamos acá. Vamos a quitar el otro. Esto que es naranja son las huevas. Son las huevas de los langostinos, En Japón se lo dejan porque tiene un sabor bastante interesante. Bueno, ya tenemos los langostinos ya limpios, pelados. Vamos a guardar estos langostinos, ya que son muy delicados. Vamos a la nevera. Y vamos a proceder ya a ponerlos en un plato. Retiramos la tabla, una tabla para pescado. Fíjense que yo siempre pongo un trapo. Lo que es fundamental, siempre que trabajen con tablas, previamente pasen un trapo y humedezcanla. ¿Sabes para qué es esto? Cuando la tabla está muy seca, ¿qué pasa? Absorbe líquidos. Si estuviera mojado, ¿qué le va a hacer? Va a impedir que absorba los líquidos y por consiguiente no generaría ningún tipo de caldo de cultivos ni bacterias. Bueno, vamos a agarrarnos en las vegetales. Vamos a utilizar básicamente a unos vegetales muy conocidos, como la zanahoria o la azanahoria, chauchas, vainitas. Tenemos después dos productos que son típicamente japoneses, que está por acá. Esto se llama renkon, raíz de flor de loto. Vamos a utilizar también el gobó o la bardana, también conocido como sanfícilis. Y después vamos a utilizar unos hongos conocidos como shiitake. También son setas, también se le puede decir champas, creo que le dicen en algunos países. Lo que vamos a hacer con estos hongos es tornearlos. Vamos a proceder primero a retirar el cabito de abajo. Y vamos a hacer un corte superficial. Es decir, cuando en Japón comen hongos, sobre todo los shiitake, siempre se le hace este torneado. Se le da una forma de una estrella. Se alcanza a ver. Esto es típico de la cocina japonesa. ¿Listo? Bueno, vamos a ir poniendo esto en otro plato. Vamos a tomar el renkon, previamente lo lavamos bien y le vamos a realizar unos cortes en forma transversal o al bies, podríamos decir. Van a observar que está lleno de agujeritos. Normalmente tiene 8 a 9 agujeros estos. Tiene un sabor muy crocante. Son muy deliciosos. ¿Se alcanza a ver? Este tiene 8 agujeros, este tiene 9. ¿Listo? Dejamos esto en el plato. Vamos a ver esto acá. Vamos a ver este hongo que ya está torneado, así que vamos a utilizar dos. Después vamos a cortar unas chauchas o unas vainitas en juliana. Esto es muy sencillo. Tratemos de que queden todas de la misma manera, la misma medida. Con el primer corte le vamos a retirar el hilito
que tiene un sabor bastante desagradable, aparte no se digiere, y utilizamos lo que nos interesa. Ahí tienen. Juliana. Bueno, vamos a una zanahoria. Le vamos a quitar las hojas. Vamos a pelar esto. Cortamos la punta y vamos a utilizar aproximadamente unos 6 centímetros de largo, ¿no? Es la medida que tiene una juliana. Todo lo que va sobrando de verdura lo guardan para hacer un caldo, un fondo. No tienen nada. Por lo que verán, estoy usando muy poca cantidad, ¿no? Hacemos una juliana un poquito más gruesa que lo normal, ¿Se alcanza a ver? Listo. Bueno, ponemos esto acá. Y lo último, que son un segundito, la berenjena. Es muy rápido, es fundamental, sobre todo a la hora de decorar. Hacemos unos cortecitos transversales. Cortamos el borde y dividimos en 2 partes. Con unos escarbadientes abrimos como si fuera un abanico, se alcanza a dar, y con unos escarbadientes impedimos que se deforme en la cocción. Bueno, con esto quedaría terminado ya las verduras. Vamos a proceder a preparar la masa. Bueno, la masa es muy sencilla. Básicamente vamos a necesitar harina de trigo, harina de maíz, agua fría, sal. En algunos casos le ponen huevo también. Un poco de agua helada, con cubitos inclusive pueden poner tranquilamente. Harina de trigo. La cantidad va según el punto, ¿no? Después les explico cuál es el punto. La maicena o la harina de maíz lo que va a dar es un poco más de crocantez en la masa. Y un poquitito de sal. Vamos a batir esto. El punto de la masa es el punto que tiene generalmente las crepes o las panqueques. ¿Ven que está muy líquido? Vamos a agregarle un poco más de harina. No hay que batir mucho tiempo, ya que si no generaría gluten. Ahí se me pasó un cachito. Le ponemos un poquito más de agua. Es un punto muy complicado generalmente, ya que si estuviera muy aguado se quemaría en el aceite, y si estuviera muy duro, ¿qué pasaría? Absorbería aceite. Bueno, ahí la tenemos. La masa, ven que es un poco líquida como un panqueque. Bueno, listo. Tenemos la masa preparada. Vamos a la salsa ahora. Sobre un fondo suave de pescado, o si no agua, vamos a utilizar un producto llamado katsuobushi. ¿Qué es el katsuobushi? Son escamas de bonito seco y ahumado. Vamos a agarrar el agua y sobre el agua caliente le vamos a poner el bonito no más de 10 a 15 segundos. ¿Por qué no más de 10 a 15 segundos? Ya que en caso contrario se pondría un sabor extremadamente fuerte y amargo. Vamos preparando para colar todo esto, o un chino o un colador, papel o con un lienzo, y procedemos a pasar todo esto por un tamiz. Bueno, vamos a retirar esto.
Vamos a sacar otra ollita. Agregamos el fondo. Le vamos a agregar a esto salsa de soya o salsa de soja. Muy poquito, levemente, ahí. Vamos a utilizar el mirin. El mirin es un sake dulce, un sake con azúcar. Muy poquito. Ahí está. Y llevamos esto a una temperatura de unos 60 grados aproximadamente. Bueno, tenemos la salsa por un lado. Por último, vamos a preparar el pescado y el langostino. Yo dejé hasta el último momento la piel del pescado, porque la piel del pescado se debe retirar justo en el momento de cocinarlo. ¿Saben por qué? Si llegamos a utilizar un pescado que fue fileteado con un tiempo de 10 minutos, su carne cambiaría de sabor. Bueno, tenemos un filet. Hacemos unos cortes muy finitos. Las cocciones deben ser muy rápidas. Con 2 filets nos alcanza suficiente. Acá tenemos los langostinos por un lado y el filet por otro lado. Listo. Vamos a los fuegos. Los pescados y los mariscos son lo único que se va a salar. ¿Por qué salamos los pescados y mariscos? Primero, por el sabor. ¿Y por qué no los vegetales? Ya que si saláramos los vegetales, deshidrataríamos la misma. Bueno, enharinamos los langostinos y también los filets de pescado, en este caso lenguado. Bueno, vamos a tomar un par de palitos o hashi en japonés. Vamos a retirar ya la salsa que ya está terminada y vamos a empezar a cocinar. Bueno, tenemos todo los ingredientes preparados. Ahora, lo fundamental, el tempura básicamente tiene 3 bases. Debe ser siempre blanco, bien crocante y libre de aceite. ¿Cómo se logra esto? Por una diferencia de temperatura. Acuérdense que tenemos una masa bien fría, bien helada. La temperatura del aceite son 168 grados, 170 grados centígrados. ¿Cómo sabemos que es esta temperatura? Es muy fácil. Si la cámara me sigue, voy a poner masa que preparamos dentro del aceite. Cuando yo tiro la masa dentro del aceite y la masa baja y sube dentro de un segundo, quiere decir que estamos en 160. Cuando yo tiro la masa y la masa se quema apenas entra en el aceite, quiere decir que tengo el aceite muy caliente. ¿Ven? ¿Observan? Ese es el punto. Si yo pongo la mezcla de la masa de tempura, los vegetales, con el aceite muy frío, ¿qué va a hacer la masa? Nos va a absorber aceite. Bueno, llegamos a la temperatura, vamos a proceder a cocinar. Vamos a dejar los langostinos, solo la carne, la cola la dejamos sin masa. Vamos ahí. Las cocciones son muy rápidas del tempura, son entre 3, 4 y 5 minutos en algunos casos. Vamos a cocinar primero los langostinos, los pescados. Yo hago un salpicado, esto le va a dar un efecto como si fuera un soufflé. Lo que tiene que tener muchísimo cuidado es cuidar la temperatura del aceite, ya que al menor variación de temperatura se nos quemarían. Las verduras las cocinamos generalmente de un solo lado, del lado de la carne o del lado de la pulpa, y no cocinamos la piel. Ahí está. Bueno, vamos a dar vuelta a esto. Es muy importante dar vuelta constantemente. ¿Para qué? Para que no se humedezca mucho los productos. ¿Ven que está bien blanco?
Es fundamental que esté en blanco. No se tiene que comer jamás amarillo. Lo crocante lo vamos a sacar por diferencia de temperatura y no por cocción. Falta muy poquito tiempo ya. Vamos a retirar los langostinos. No hay que cocinar demasiado los pescados, los mariscos, ya que en caso contrario se tornarían muy secos. Retiramos los langostinos. Ponemos las berenjenas. Y por último, con una cocción muy rápida, los vegetales que nos quedan. Vamos a agarrar un tenedor. Vamos a hacer una cocción rápida. Hongo shiitake. Las zanahoria o a zanahoria. Las chauchas, cortadas en juliana, son deliciosas. Y vamos a poner los rencón. Fíjense que solo cocino de un solo lado. Bueno. Vamos terminando. Retiremos esto. Las verduras, las cocciones muy cortas, muy rápidas. No cocino mucho tiempo. Es preferible tener las verduras inducidas semicrudas, tienen mejor sabor. Retiramos los hongos. Acuérdense que los hongos, las setas poseen muchísima agua. Apagamos el fuego. Vamos a llevar esto a este lado y vamos a presentar el plato. Voy a buscar la salsa. Tomamos una vajilla típicamente para témpora y lo presentamos lo mejor posible. Cada presentación es a gusto. Le tiramos los escarbadientes a la berenjena. Ponemos los vegetales por un lado, por otro lado. Juguemos con los colores. El rencón. Bueno, ponemos esto acá. Colocamos la salsa en una salsera. Y por último, el tempura siempre va acompañado con nabo rallado y jengibre rallado. Listo. Bueno, les voy a despedirme al programa. Espero que les haya gustado y los espero en el próximo programa. Chao, hasta luego.